30 trucs de la grand-mère pour survivre avec presque rien. Te changera la vie. ¿Sabías que nuestras abuelas podían sobrevivir con casi nada? Y aún así tenerlo todo. Sin luz, sin gas, sin supermercado, encontraban soluciones para cada problema. Hoy te revelo 30 trucos olvidados que usaban para vivir mejor, ahorrar y resistir cualquier crisis. Prepárate porque estos secretos te van a cambiar la vida. ¿Recuerdas algún consejo de tus abuelos? Anótalo ya. El próximo video podría tratar sobre eso. Cocinar con piedras calientes. Cuando no había gas, carbón ni siquiera leña, la cocina no se detenía. La abuela usaba un truco ancestral. Calentaba piedras resistentes al fuego hasta que quedaban al rojo vivo y luego las colocaba dentro de una olla metálica con los ingredientes. Se tapaba bien y se dejaba reposar por horas. El calor de la piedra cocinaba lentamente sopas, legumbres y guisos sin necesidad de mantener el fuego encendido. Era como una olla de cocción lenta, hecha con pura inteligencia casera. Una solución perfecta para ahorrar energía y comida en tiempos difíciles. Agua purificada con el sol. En lugares donde no había agua potable ni acceso a hervirla, el sol se convertía en el purificador natural. La técnica era simple pero poderosa. Se llenaban botellas plásticas transparentes con agua de río o pozo. Se colocaban sobre una superficie reflectante, como una lámina metálica o techo de zinc, y se dejaban bajo el sol durante al menos 6 horas. La radiación ultravioleta del sol mataba gérmenes y bacterias, haciendo que el agua fuera mucho más segura para beber. Las abuelas sabían observar la naturaleza y entender sus poderes, incluso antes de que la ciencia moderna validara sus métodos. Aceite aromático con cáscara de naranja. Las cáscaras de naranja no iban a la basura. Se guardaban, se secaban al sol o se usaban frescas y se colocaban en frascos de vidrio con aceite o alcohol. Después de unos días, ese aceite tomaba el aroma cítrico de la naranja, convirtiéndose en un aceite casero ideal para masajes, para limpiar muebles o para perfumar la ropa de cama. Algunas abuelas incluso lo usaban como colonia o ambientador. Era una fragancia natural, sin químicos, que llenaba la casa de un olor fresco y reconfortante. Almohadilla térmica con arroz. Nada mejor que una bolsita de calor para calmar dolores o calentar las camas. La abuela tomaba un calcetín viejo, lo llenaba con arroz crudo y lo cerraba con un nudo o cocido. Luego lo calentaba al fuego o sobre la tapa de una olla caliente. Y esa bolsita se transformaba en una almohadilla térmica que mantenía el calor durante mucho tiempo. Ideal para aliviar cólicos, contracturas o simplemente para calentarse las manos. También se podía reutilizar una y otra vez. Pegamento casero con clara de huevo. ¿Te has preguntado cómo pegaban cosas antes de que existieran los adhesivos escolares? Las abuelas tenían un secreto sencillo: la clara del huevo. Esta sustancia viscosa se usaba para pegar papel, cartón, sobres o pequeños objetos. Era perfecta para manualidades, envolver empanadas, sellar sobres e incluso reparar la tapa rota de una caja. Aunque no era tan fuerte como el pegamento moderno, cumplía su función y estaba siempre al alcance en la cocina. Envoltorios con hojas de plátano. Mucho antes de que existiera el papel aluminio o los envases de plástico, nuestras abuelas sabían que la naturaleza ofrecía sus propios envoltorios. Las hojas de plátano, limpias y flexibles, eran perfectas para envolver tamales, bollos o alimentos cocinados al vapor. Además de resistentes, aportaban un sabor y un aroma deliciosos a la comida. También se usaban hojas de mazorca o de calabaza para envolver, proteger o transportar comida. Nada se desperdiciaba y no se generaba basura. Hoy, cuando tanto hablamos de eliminar plásticos, estas prácticas ancestrales vuelven a cobrar sentido. Bolsitas de té reutilizadas. Después de preparar una taza de té, la bolsita no se tiraba. Se ponía a secar al sol y luego se reutilizaba de muchas formas.
Las abuelas las colocaban frías sobre los ojos para reducir la hinchazón o aliviar el cansancio. También las usaban para limpiar espejos, refrescar heridas pequeñas o como abono natural en las plantas. Incluso algunas colocaban bolsitas secas en armarios o zapatos para absorber humedad y malos olores. Todo tenía un segundo uso, incluso lo más pequeño: insecticida natural de ajo y vinagre. La lucha contra insectos no requería productos químicos. Nuestras abuelas preparaban un insecticida casero muy efectivo. Mezclaban varios dientes de ajo machacados con vinagre blanco y agua. Lo dejaban reposar unas horas y lo colaban en una botella con atomizador. Este potente preparado se rociaba sobre plantas, rincones del hogar o zonas donde se escondían hormigas, pulgones o cucarachas. Era barato, no tóxico y no dañaba ni a las personas ni a las mascotas. Carbón para absorber olores. El carbón vegetal no solo servía para cocinar. Un pedazo de carbón colocado dentro de la nevera, de un armario cerrado o incluso de un zapato, absorbía los malos olores y la humedad. Era una especie de desodorante natural. En casas húmedas o poco ventiladas, las abuelas ponían trozos de carbón en rincones estratégicos para evitar hongos y malos olores. Y lo mejor, se podía reutilizar tras secarlo al sol. Laurel contra los bichos. En la despensa no podían faltar hojas de laurel, no solo por su aroma y sabor, sino por su capacidad para espantar insectos. Colocar hojas secas en frascos de arroz, harina o legumbres ayudaba a mantener alejados a los gorgojos y cucarachas. También se ponían en armarios, bolsitas de tela o cajones de la cocina. El aroma del laurel, agradable para nosotros, era un repelente natural para los bichos. Cocinar huevos al vapor sin agua. Cuando escaseaba el agua o simplemente se quería ahorrar, las abuelas cocinaban huevos sin hervirlos. Los envolvían en hojas grandes como las de plátano o mazorca y los colocaban sobre piedras calientes o dentro de una olla que generara vapor. En pocos minutos, los huevos estaban perfectamente cocidos. Además, si se hacían junto a otros alimentos, se aprovechaba el calor al máximo. Un método ingenioso y muy eficaz. Esponjas desinfectadas con vinagre. Las esponjas de cocina eran oro en casa, y su cuidado era esencial. Nuestras abuelas sabían que esas pequeñas herramientas, si no se limpiaban bien, acumulaban bacterias peligrosas. Para desinfectarlas sin necesidad de químicos caros, simplemente las sumergían en vinagre blanco durante toda la noche. A la mañana siguiente, la esponja estaba libre de olores, limpia y desinfectada. También se podía calentar en agua con vinagre si hacía falta una limpieza rápida. Un truco simple, efectivo y económico que mantiene la cocina higiénica sin gastar un peso. Refrigeradora de barro. Antes del refrigerador eléctrico, la abuela usaba el refrigerador del campo. 2 tinajas de barro, una dentro de otra, con arena húmeda en el espacio entre ambas. Se colocaban en sombra y se mantenían húmedas. Por efecto de la evaporación, el interior se mantenía varios grados más fresco que el exterior. Ideal para conservar leche, verduras, frutas o incluso agua potable. Esta técnica milenaria aún se usa en zonas rurales del mundo, porque no necesita electricidad y funciona con pura sabiduría natural. Huevos conservados en agua con cal. Uno de los trucos más ingeniosos y olvidados. Para conservar huevos sin refrigerador durante semanas o incluso meses, la abuela preparaba una solución de agua con cal viva, también llamada agua de cal. Los huevos se sumergían enteros y crudos en esta mezcla, que creaba una capa protectora que impedía la entrada de aire y bacterias. Así se podían almacenar en un rincón fresco de la casa, sin que se echaran a perder. Ideal en zonas rurales o en tiempos donde el frío artificial no existía. Lavado con ceniza. El jabón no siempre estaba disponible, así que las abuelas lavaban ropa o platos con ceniza. Al mezclar la ceniza con agua caliente, se generaba una solución alcalina parecida a la lejía. Esta mezcla, bien filtrada, eliminaba grasa y desinfectaba.
Se usaba para lavar trastes de metal, ropa blanca o utensilios del campo. Era completamente natural, efectivo y sin costo alguno. Hoy, incluso muchos jabones ecológicos se inspiran en esta antigua técnica. Manchas de grasa eliminadas con harina. Cuando una prenda se manchaba con grasa, un delantal, una blusa, un pantalón, la solución no era tirarla ni comprar productos costosos. La abuela espolvoreaba harina de trigo o, en su defecto, talco o maicena sobre la mancha. Este polvo absorbía el aceite. Luego, tras dejarlo reposar, se cepillaba y se lavaba normalmente. El resultado era sorprendente. La grasa desaparecía como por arte de magia. Un truco sencillo que aún funciona. Leche que dura más con sal. Antes del refrigerador, mantener los alimentos frescos era todo un arte. Uno de los trucos menos conocidos pero más efectivos era añadir una pizca de sal a la leche fresca. Este pequeño detalle ayudaba a retrasar el proceso de fermentación y hacía que la leche durara 1 o 2 días más, incluso en temperaturas cálidas. Si la leche se empezaba a cortar, tampoco se tiraba. La abuela la calentaba y hacía queso fresco o usaba el suero para panes o pasteles. En su mundo, todo tenía una segunda oportunidad. Dorante natural con limón y bicarbonato. Cuando no había acceso a productos de higiene o simplemente por salud, la abuela preparaba su propio desodorante, con solo 2 ingredientes: jugo de limón y bicarbonato de sodio. Aplicado directamente en las axilas, neutralizaba el mal olor y mantenía la piel fresca por horas. Algunos también agregaban agua de rosas o aceites esenciales. Era barato, natural y efectivo. Y además, no generaba desechos plásticos como los aerosoles modernos. Pasta de dientes con ceniza y sal. La higiene dental no era un lujo reservado para los ricos. Con solo ceniza fina de madera y un poco de sal, las abuelas hacían su propia pasta de dientes. La ceniza actuaba como abrasivo suave, eliminando sarro y manchas, mientras que la sal desinfectaba y fortalecía las encías. Aunque su sabor era fuerte, dejaba la boca limpia y fresca. En tiempos sin acceso a pastas comerciales, este remedio mantenía las sonrisas sanas por generaciones. Cordones hechos con tiras de tela. Cuando se rompían los cordones de los zapatos o simplemente no se conseguían, las abuelas no entraban en pánico. Cortaban tiras largas de tela resistente, de camisetas viejas, sábanas rotas o trapos gruesos, y las trenzaban hasta formar un nuevo cordón. También se usaban para atar paquetes, amarrar plantas o asegurar puertas. La tela reciclada tenía 1000 usos, y cada pedacito servía para algo. No existía el concepto de desechable. Zapatos reciclados con neumáticos. En las zonas más rurales y humildes, las suelas de los zapatos se fabricaban con llantas viejas de autos o bicicletas. Se cortaban a medida y se cosían o clavaban al cuero o tela reciclada para formar sandalias. Eran tan resistentes que duraban años. Y lo mejor, hechos a mano por la familia misma. Era una forma de economía circular antes de que ese término existiera, y demostraba que hasta lo más desgastado podía tener una nueva vida útil. Lámpara de grasa. Cuando la luz se iba o no existía electricidad, no hacía falta una linterna moderna. La abuela recurría a la grasa animal, de cerdo o vaca, que guardaba tras cocinar. Se colocaba en un pequeño recipiente y se introducía una mecha de algodón o trapo enrollado. Al encenderse, la grasa ardía lentamente, dando una luz suave durante muchas horas. No era elegante, pero era eficaz, y como siempre, sin gastar dinero. Eliminar piojos con vinagre y aceite. Las infestaciones de piojos se trataban sin productos químicos ni visitas al médico. La receta de la abuela era sencilla. Una mezcla de vinagre blanco con aceite, puede ser de cocina o de oliva. Se aplicaba generosamente en el cuero cabelludo y se cubría con un pañuelo por varias horas. Luego se peinaba con un peine fino y los piojos y liendres salían fácilmente. Repetido por varios días,
Este remedio acababa con el problema sin dañar el cabello ni irritar la piel. Escoba hecha de palma o maíz. Cuando no había dinero para comprar escobas, se fabricaban con lo que había. Las abuelas recogían ramas de palma, cañas secas o espigas de maíz. Las ataban con cuerda o alambre y formaban una escoba resistente. Ideal para barrer patios, cocinas de tierra o porches. Algunas incluso hacían escobitas más pequeñas para los niños, que así también aprendían a colaborar en casa. Estas escobas duraban meses y no costaban nada. Conservar pan con una manzana. Uno de los trucos más ingeniosos para que el pan no se pusiera duro rápidamente era colocar una manzana dentro de la panera. La humedad natural de la fruta evitaba que el pan se secara. El resultado: panes más blanditos por más tiempo. Sin conservadores. Si la manzana comenzaba a estropearse, se cambiaba por otra. Y listo. Nada de tirar pan ni gastar de más. Contra la humedad, tiza o carbón. En climas húmedos, la humedad era enemiga de la ropa, los papeles y la madera. La solución: colocar trozos de tiza escolar o pedazos de carbón vegetal en los cajones, estanterías o armarios. Ambos materiales absorbían la humedad del ambiente, previniendo el mojo, los malos olores y el deterioro. Un truco barato, silencioso y tremendamente eficaz. Velas con aceite usado. El aceite de cocina que ya no servía para freír se reciclaba como combustible. La abuela vertía aceite usado en un pequeño recipiente, como una cáscara de naranja, una taza vieja o una lata, y colocaba dentro una mecha hecha con algodón o hilo. Así tenía una vela casera que daba luz durante horas. Era muy común usar estas velitas en casos de cortes de luz o simplemente para ahorrar electricidad durante la noche. Calentar una habitación con una vela. Cuando el frío se colaba por cada rincón de la casa y no había estufa ni calefacción, la abuela encendía una vela y la colocaba en un cuenco metálico o de barro. Encima colocaba una maceta de barro boca abajo y sobre esa maceta, a veces una segunda más grande. El calor de la vela quedaba atrapado entre las capas de cerámica. Se acumulaba y poco a poco irradiaba calor hacia el exterior. No era un horno, pero bastaba para calentar una pequeña habitación o mantener tibia una mesa donde los niños hacían la tarea. Conservas que calientan el alma. En invierno, cuando el frío apretaba y la estufa apenas alcanzaba, la abuela abría uno de sus frascos de conservas. No solo era comida, era calor emocional, ahorro y nutrición todo en uno. Las verduras en vinagre, las compotas de frutas o los frijoles cocidos y embotados se transformaban en guisos calientes listos en minutos, sin gastar leña de más. Además, el calor del horno de leña donde cocinaba las conservas ayudaba a calentar la cocina entera. Era como tener calefacción y cena asegurada en un solo movimiento. Nada se desperdiciaba y todo se aprovechaba. Así, el invierno sabía a ciruela en almíbar y sopa caliente, hecha con amor y mucha inteligencia.